Hay nombres que resuenan a través de los milenios. Pazuzu es uno de ellos. Su historia nace en las ardientes llanuras de Mesopotamia, hace más de 3000 años. Imaginen un viento súbito, un torbellino de arena. Ese era Pazuzu, espíritu del viento del suroeste, portador de tormentas y sequía. Su llegada era sinónimo de desastre, fiebre, plaga, desolación. Los asirios y babilonios lo temían como una fuerza destructora, un demonio que marchitaba cosechas y enfermaba ganado. Su aspecto era pesadilla, rostro grotesco, ojos desorbitados, boca engruñido, cuerpo escamoso, alas, garras y cola de escorpión. Cada rasgo inspiraba un miedo visceral. Para los mesopotámicos, Pazuzu era tan real como el sol abrasador. Rey de los demonios del viento, su aliento podía arruinar la vida cotidiana. Cuando una tormenta oscurecía el cielo, la gente se encerraba, susurrando su nombre con temor. Era la personificación del caos, el enemigo definitivo en un mundo donde la supervivencia dependía de la benevolencia de los elementos. Las primeras tablillas lo describen como una amenaza, un portador de desgracias. Nadie buscaba su favor, nadie imaginaba que este monstruo podría algún día cambiar de papel. Así comenzaba la leyenda de Pazuzu, escrita con el lenguaje universal del miedo. Para entender a Pazuzu, hay que sumergirse en la Mesopotamia antigua, cuna de civilización, tierra de extremos. Entre los fértiles valles del Tigris y Éufrates, el desierto era un reino espiritual, donde los límites entre vivos y espíritus se desdibujaban. El viento traía no solo arena, sino susurros de lo desconocido. La vida estaba impregnada de espiritualidad y miedo a demonios y fantasmas. El desierto era dominio de fuerzas caóticas, impredecibles, que causaban enfermedad y muerte. Los demonios personificaban los miedos más primarios. Media Group, Hyper-Realistic Depiction of Feverish Person in Ancient Setting, Cinematic Close-Up of Sweating, Il Mesopotamian Figure in Candlelight Stock e Distribute, Equally. El Asaku traía fiebre, los Utuku eran fantasmas errantes. La gente vivía en vigilancia espiritual, protegida por rituales y amuletos. En este contexto, surge Pazuzu, no como un demonio menor, sino como rey de los vientos destructivos. El viento del suroeste traía plagas y tormentas que arruinaban cosechas. Así, Pazuzu era la explicación sobrenatural a catástrofes reales, la cara del caos que amenazaba el frágil orden humano. Para entender la transformación de Pazuzu, hay que conocer a su némesis, Lamashtu. Si Pazuzu era el terror del desierto, Lamashtu era el horror en el hogar. Diosa demoníaca, hija de Anu, eligió el camino de la destrucción. Su aspecto era aún más espantoso: cabeza de león, dientes de burro, cuerpo peludo, garras, amamantando animales y sosteniendo serpientes. Su objetivo: mujeres embarazadas, madres lactantes y recién nacidos. Se creía que entraba en las casas por la noche para devorar bebés y causar muerte súbita. El miedo a Lamashtu era íntimo y personal, una amenaza constante al corazón de la familia. Ante una amenaza tan específica, la gente necesitaba un protector capaz de enfrentarla en su propio terreno, un monstruo para combatir a otro monstruo. Aquí la historia de Pazuzu da un giro fascinante. El demonio del viento, antes temido, comenzó a ser visto como un posible guardián. ¿Por qué? Porque era el enemigo acérrimo de Lamashtu. La lógica mesopotámica era pragmática: el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Si se invocaba a Pazuzu correctamente, su poder podía proteger en vez de destruir. Los exorcistas empezaron a llamarlo para expulsar a Lamashtu, usando su ferocidad como escudo. Así, Pazuzu asumió un papel dual. Seguía siendo temible, pero ahora era protector de mujeres embarazadas y recién nacidos. El monstruo del caos se convirtió en guardián del hogar. Esta paradoja es el corazón del misterio de Pazuzu. La transformación de Pazuzu se ve en los amuletos hallados por arqueólogos. No eran adornos, sino escudos mágicos, estatuillas, cabezas de marfil, placas de piedra con su imagen.
El rostro que inspiraba terror ahora se colgaba al cuello o se ponía junto a la cama para proteger. La idea, la imagen de una fuerza poderosa, repele a otras fuerzas malignas. Cuando Lamashtu veía la efigie de Pazuzu, huía. Algunos amuletos muestran a Lamashtu en una cara y a Pazuzu en la otra, narrando el drama cósmico en miniatura. Estos objetos no eran adoración al mal, sino alianzas estratégicas. El universo mesopotámico era un campo de fuerzas grises, no de bien absoluto contra mal absoluto. Llevar un amuleto de Pazuzu era un acto de valentía y sabiduría popular. No era devoción, sino pragmatismo, usar el poder del monstruo para proteger lo más amado. Así, el terror se convertía en escudo. Las tablillas de arcilla mesopotámicas registran encantamientos y relatos donde Pazuzu es invocado para combatir a Lamashtu. No son mitos abstractos, sino manuales de exorcismo y supervivencia espiritual. En una leyenda, Lamashtu enferma a una madre y amenaza a su hijo. La familia llama a un exorcista. El sacerdote invoca a Pazuzu, y un viento violento sacude la casa. La sombra de Pazuzu ahuyenta a Lamashtu, salvando a la familia. Estas historias muestran a Pazuzu como justiciero sobrenatural, imponiendo orden al castigar a Lamashtu. En algunos textos, Pazuzu obliga a Lamashtu a jurar que no dañará a los niños bajo su protección. Así, el demonio se convierte en garante de pactos cósmicos y esperanza para los temerosos. Pazuzu encarna la dualidad de muchas deidades antiguas, ni bueno ni malo, sino ambas cosas a la vez. Era una fuerza primordial, capaz de destruir y proteger. Su naturaleza no era moral, sino funcional. El mismo viento que arrasa puede salvar. El miedo a Pazuzu nunca desapareció, ni siquiera cuando era invocado como protector. Llamarlo era invitar a un depredador para cazar a otro. El terror era parte esencial de su poder. Si no fuera aterrador, no podría ahuyentar a Lamashtu. Arte y amuletos nunca suavizaron su imagen. Su fealdad era su eficacia. Celebrar su monstruosidad era celebrar su poder protector. Esta aceptación de la ambigüedad revela cómo los antiguos daban sentido a un mundo peligroso. El terror y la protección coexistían en Pazuzu, dos caras de la misma moneda. Así, la humanidad aprendió a ver salvación, incluso en la figura más aterradora. La imagen de Pazuzu trascendió Mesopotamia, llegando a Grecia y Egipto. Otras culturas adoptaron su figura como símbolo de protección contra el mal invisible. Con la llegada de religiones monoteístas, Pazuzu fue relegado a la pura maldad, perdiendo su matiz protector. Sin embargo, su imagen sobrevivió en el subconsciente cultural. En el siglo XX, la novela y película El Exorcista lo devolvieron al imaginario popular como símbolo de terror absoluto. Irónicamente, el protector de niños se convirtió en amenaza para ellos en la cultura moderna. El viaje de Pazuzu, del terror a la protección y de vuelta al terror, lo hace aún más fascinante. La historia de Pazuzu es una ventana a la mente humana y nuestra relación con el miedo. Ante lo incontrolable, damos forma a nuestros temores, como hicieron los mesopotámicos con Pazuzu. Pero la lección no es solo miedo, sino respeto. Aprovechar el poder del monstruo para protegernos. Esta dinámica se repite en muchas culturas, deidades aterradoras que también protegen. La seguridad a veces requiere una fuerza temible. Pazuzu nos obliga a cuestionar nuestras ideas de bien y mal. Nuestros antepasados vivían en un mundo más ambiguo y complejo. La transformación de Pazuzu en guardián de niños es una de las historias más extrañas y profundas del mundo antiguo. A veces, para mantener a raya la oscuridad, necesitas encender un fuego que todos temen,